Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema que, si cito a este autor, probablemente le genere taquicardia a algunos en Paraguay. Decía Karl Marx que lo económico es determinante en la existencia del ser humano. Y no cabe la menor duda, ¿no? Digamos, la economía es una de las condiciones que hacen, obviamente, al desarrollo humano. Por eso, algunos especialistas en el ámbito justamente de la economía dicen que no es suficiente hablar solo de desarrollo económico, sino hay que hablar de desarrollo humano, incluyendo ya el concepto de desarrollo humano, obviamente el desarrollo económico. Dicho con otros términos, para lograr el desarrollo humano necesitamos como condición, obviamente, el desarrollo económico. Vale decir entonces que no es suficiente lograr un desarrollo económico si la gente no está bien. Esto es lo que significa finalmente el desarrollo humano, que se tiene que generar las condiciones vinculadas, esas condiciones con los derechos fundamentales, como acceso a la vivienda, acceso al trabajo, a una educación de calidad, a una sanidad de calidad, ¿no? Si a esto no accedemos, obviamente es muy difícil que logremos el desarrollo humano. Y nuestra clase política se jacta mucho de los indicadores de nuestra macroeconomía, ¿verdad? Incluso a veces algunos periodistas de los países vecinos, ¿verdad?, del Mercosur, nos ponen como ejemplo en términos de estabilidad económica, mirando los números de nuestra macroeconomía. Pero si bien es una condición la salubridad o la salud de la macroeconomía, luego para ver cómo se hace lo que vulgarmente se llama el derrame, no es suficiente simplemente tener esos buenos indicadores. Y probablemente lo que estoy diciendo es muy obvio, pero tenemos que señalar a veces en Paraguay las obviedades, ¿verdad? Porque se cita mucho y nos captamos mucho de eso, pero el bolsillo de la gente obviamente está cada vez más vacío, ese bolsillo. Por eso hoy en Visión País titulamos como tema de análisis Salario mínimo y economía nacional. ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes? Ahora se está debatiendo nuevamente la posibilidad de aumentar el salario mínimo. ¿Cuáles son los indicadores también que se tienen en cuenta precisamente para el tema del salario mínimo, por un lado? Y por otro lado, el tema de la informalidad. Y dentro de la informalidad laboral, digamos, no todos los que trabajan perciben el salario mínimo. Muchos perciben, pero muy por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿cómo hacen realmente para poder no solamente vivir, sino yo creo que el término correcto es sobrevivir, ¿no? ¿Cómo llegan a fin de mes? Lo cierto y lo concreto es que la gente que va o a un mercado municipal o un supermercado o una despensa o un almacencito de barrio, cada vez alcanza menos el poder adquisitivo de mucha gente como para poder cubrir esa canasta básica de alimentos. Hoy nos acompañan en Visión País Luis Aguirre Blanco, economista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Luis Aguirre. Gracias, Francisco. Un honor estar acá en Visión País. También nos acompaña Luis Rojas, economista. Muchas gracias, Luis Rojas, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, un gusto compartir esta noche con la mesa. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos ya con el análisis. La audiencia estará expectante precisamente de lo que nos puedan decir dos economistas muy conocidos por sus intervenciones justamente en la formación de la opinión pública sobre temas económicos.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Entonces es momento de tomar más en serio esto. A favor totalmente de la pensión, para ampliar un poco más, pero también evitar de que otros chicos no pasen por esta situación. Realmente ahí está el secreto, estimado Ese diputado. tiene que ser el Evitar que pase, no debería pasar. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Vamos a esperar el próximo feminicidio y ahí volvemos a ver cuando es noticia. Wow, todas las autoridades se mueven, dan una reacción, pero después no pasa nada. Termina todo, con el perdón del término, en el paraíso. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Me pone a pico vecina? Sí, todo bien. Pide que estemos atentos a los síntomas del Al pedo. Siempre lo mismo. Boludo. ¿Y si llamamos a la policía? ¿Qué te vas a meter en problemas ajenos? Después se van a arreglar. Ya, acá tú. Sí, voy a llevar. ¿Cuánto está? 7.500. En esta casa que están viendo ustedes en pantalla, toda una familia fallada sin vida y con signos claros de violencia. Lo triste, una vez más, los vecinos habían detectado en reiteradas ocasiones una escalada de violencia. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea muy tarde. ¿Qué pudimos haber hecho para evitar esta tragedia, esta situación de tragedia que se vive una vez más en esta ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En contexto, hacemos el análisis político de la economía y de la actualidad. Creemos que la ciudadanía debe tener un sistema de rendición de cuentas y de transparencia al respecto de quiénes, cómo, cuándo y con qué resultado se usa esa plata. El tema es todos esos espacios que están cediendo los estados a fuerzas criminales o los espacios que el Estado mismo genera para no hacer lo que tiene que hacer a través de redes de corrupción. En contexto, martes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Salario mínimo y economía nacional, ¿cómo hacemos para llegar a fin de mes? Es la pregunta que hoy nos formulamos en Visión País. Nuevamente se instaló la posibilidad de una revisión del salario mínimo con el objetivo de aumentar. ¿Cómo podríamos explicar este concepto de salario mínimo, Luis Aguirre? Bueno, la verdad que el salario mínimo es una entelequia muy difícil de definir, porque se trata, como vos decías al principio de este programa, de la calidad de vida humana, no solamente del desarrollo. En economía nosotros estudiamos que tiene que haber un salario de equilibrio, que no necesariamente es el salario mínimo,
Para contextualizar, Francisco, si me permitís, yo querría señalar la importancia primero que tiene en la economía el salario. ¿Cómo no? El salario proviene del trabajo, lógicamente, que es uno de los insumos que tienen las empresas, tanto del sector público como del sector privado. Son uno de los insumos que componen lo que nosotros le denominamos factores de producción, donde aparte del trabajo está la tierra, está el capital y últimamente se ha incorporado la tecnología como un factor de producción, como un insumo en las empresas. ¿Por qué la tecnología? Resulta ser que la tecnología viene invadiéndonos cada vez más. Entonces ahí hay que contextualizar el trabajo teniendo, como dice este programa, una visión país para ver hacia dónde apunta nuestro país, hacia dónde apuntamos las políticas públicas, que recién con el doctor Rojas estábamos conversando fuera de cámara, ¿verdad? ¿Dónde apuntar las políticas públicas? Porque si las políticas públicas están mal apuntadas y generamos incentivos hacia sectores económicos que no generan empleo, como sucede en nuestro país, ¿verdad? O generan poco empleo, como el sector primario de la economía, que últimamente con la mecanización, con la tecnología GPS, viene desplazando mano de obra hacia otros sectores como el secundario y el terciario, que es comercio, servicio, industria un poquitito. Entonces, ¿hacia dónde nosotros debemos orientar esa visión país, ese futuro? Y yo creo que justamente es parte de la interpretación que hay que hacer de que del aumento del salario mínimo que ahora estamos conversando, se van a beneficiar solamente 280.000 personas de las 3.700.000 personas que están en edad y trabajando. Teniendo un dato demasiado importante que vos también tocaste, Francisco, recién, que es 70% de la totalidad de la gente que está trabajando lo está haciendo de manera informal. ¿Podés repetir, por favor? 70% del total de las personas que están trabajando, particularmente en el sector juvenil, de 15 a 29 años, están trabajando de manera informal. Entonces, ese beneficio, entre comillas, que representa el aumento del salario mínimo, no pasa de 7% en el peor de los casos y de 17% en el mejor de los casos. No pasa de eso. Y finalmente el aumento que está previsto del 4,4%, que es el incremento de la inflación desde mayo del año pasado hasta mayo de este año, son 120.000, 117.000 guaraníes, es lo que va a aumentar el salario. Entonces tampoco podemos pensar que eso va a tener un impacto inflacionario en lo más mínimo. No solamente por el escaso incremento del salario mínimo, sino por la incidencia del total de gente informal que está trabajando. Ahora, doctor Luis Rojas, yo creo que es inevitable en todo análisis comprender el modelo económico, ¿verdad? El modelo económico actual del Paraguay, ¿cuáles son sus principales características como para pensar en un desarrollo humano en términos de la mejora de las condiciones de vida de los que habitan este país? Bueno, creo que esa pregunta nos lleva un poco al meollo de la cuestión, como se dice. Discutir el salario mínimo nomás es como que muy chiquito en relación a la problemática que tiene que ver con el empleo, el trabajo, el salario, los ingresos. Tiene que ver con esto que planteás, que está señalando también el colega Luis. El modelo económico está fallando y el modelo político también. El modelo económico y lo político van de la mano. O sea, hay una economía al mismo tiempo que hay un tipo de Estado y un tipo de política que la fortalece, la acompaña, la alimenta. Entonces el problema aquí en nuestro país es tanto económico como político. El problema nace en el modelo económico, como señalás, es un modelo que le solemos denominar como agroexportador o primario exportador. O sea, está orientado a la producción primaria, la explotación de recursos naturales, básicamente tierra, agua,
y producción de materia prima para el mercado internacional. Esto tiene 150 años por lo menos, es un modelo muy enraizado desde la posguerra del 70, o sea, nos remontamos al siglo XIX, cuando se formaron los grandes latifundios madereros, yerbateros, de aquel entonces, y de entonces hasta hoy ya la economía paraguaya se volvió fundamentalmente primario exportadora. O sea, no es una economía industrializada, no es una economía muy diversificada, y creo que es un error histórico. O sea, el objetivo fundamental de la economía paraguaya se convirtió la exportación de materias primas o de ciertos productos. Entonces se descuidó el mercado interno, el mercado nacional, el consumo nacional. O sea, la realización de ganancias del sistema económico está vinculado al mercado internacional. Entonces todo el esfuerzo, la tierra, los créditos, el capital, la inversión, está orientada a esa exportación. Entonces nunca fue importante fortalecer al consumidor local, al paraguayo y la paraguaya, porque él no es el comprador de lo que se produce más en gran escala. Digo que es un error histórico porque siempre en toda la política y la economía buscó exportar. Y se hizo eso. Hemos exportado durante el último siglo, ¿verdad? Diferentes productos, desde hierba, madera, carne, después entró la soja, el algodón, el tabaco, el maíz y bueno, la electricidad también con las represas y hasta por ahí. Y nosotros seguimos atrapados en ese círculo vicioso de la agroexportación que genera una riqueza para un sector minoritario de la población. Quizá un 20% de la población económicamente activa reciba algún beneficio de ese modelo, pero tenemos ese 70% que señalaba Luis de población en la informalidad, en la pobreza, de bajo consumo, termina migrando a otro país, termina en la delincuencia, termina en el consumo de sustancias. O sea, es un sector muy grande que no encuentra empleo, que no encuentra oportunidad, porque todo el sistema se construyó para eso, para exportar, y el Estado entendió que eso era, digamos, el camino al desarrollo. Pero ese camino al desarrollo es una promesa que ya lleva décadas y que hoy, 2024, sigue siendo promesa y no realidad. Como vos señalabas, Francisco, la gente está pensando cómo va a llegar a fin de mes, pero en la tele o los políticos o los técnicos le dicen estamos en un paraíso de estabilidad, del dólar, de la inflación, no hay la inversión extranjera, pero la gente se pregunta cómo voy a comprar en el supermercado, cómo voy a pagar mi alquiler, mi electricidad. Y yo creo que el efecto de este no pensar en el mercado interno, en el trabajador local, y una competitividad mal entendida. El Paraguay yo creo que entendió la competitividad mal a partir de bajos impuestos y bajo costo laboral. Entonces, para tener competitividad, bajos costos de producción, eso derivó en bajos impuestos, un Estado absolutamente ausente, malísima salud, malísima educación, malísima infraestructura, pobrísima seguridad pública y jurídica, pobrísima infraestructura. Paraguay no tiene productividad. El Estado nunca invirtió en investigación, en desarrollo, en recursos humanos, en formación, porque vamos a dar competitividad con bajos impuestos, ¿verdad? Y fue un error, desde mi punto de vista, catastrófico, ¿verdad? Esa concepción. Y el sector privado no logró dinamizar la generación de empleo y el derrame que vos decías, la distribución. El modelo agroexportador concentra mucho la tierra y la riqueza, las divisas que entran, no se redistribuye, no se genera empleo, más bien se expulsa empleo del campo y el Estado tampoco redistribuye la riqueza que entra. Entonces tenés esa pirámide social tan contradictoria o tan antagónica, una cúpula de gente con mucho poder adquisitivo, muchos ingresos, vinculado al modelo agroexportador y una base enorme de gente en la sobrevivencia, ¿verdad? Changueando, en cuestiones informales, sin mucho apoyo, sin mucha oportunidad. Ese es un poco el escenario que yo veo y creo que el modelo económico es el gran responsable y la política pública de este estado de situación muy, muy dura para la gran mayoría de la población. Ahora, Luis Aguirre, en el contexto de este modelo económico, quiero identificar algunas cuestiones y puntualizar. Lo primero, no podemos hablar obviamente de un desarrollo, digamos, humano, incluyendo ya, como dije en mi intervención anterior, el desarrollo humano, incluyendo ya el desarrollo económico, sin referirnos al trabajo.
Pero formar, digamos, trabajadores competitivos implica también que los trabajadores gocen de buena salud y gocen de una educación de calidad, ¿verdad? Dos grandes debilidades, digamos, que tenemos en nuestro país. Y algo muy interesante y que quiero destacar respecto de lo que señalaba justamente Luis Rojas, el tema de este vínculo estrecho entre economía y política. Porque justamente la literatura dice que en estos últimos tiempos, y cuando dice últimos tiempos, a partir de la década de los 70, 80 más o menos, se dejó de hablar de este concepto de economía política, es decir, de hacer el análisis de la economía desde la perspectiva justamente política, como si la economía no fuera una decisión política, ¿no? Y ahí entonces, como si fuera insuficiente el tema de una, digamos, falta de calidad educativa, falta de sanidad de calidad, otra vez una clase política que se suma que parece que no tiene, digamos, un norte claro hacia dónde dirigirse en términos de política económica. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y qué nos queda o cuál es la salida? Realmente tocaste, Francisco, los puntos de dolor. Esos son nuestros puntos de dolor. Creo que el doctor Rojas también recién decía eso. Nosotros, digamos, no podemos estar hablando de un salario mínimo de 2.600.000, 2.700.000 en un contexto donde te doy un poco de cifras. Jóvenes de entre 15 y 29 años hoy sin poder trabajar son más o menos 600.000 personas. 600.000. Nuestra economía, nuestro país genera nuevos puestos de trabajo en no más de 74.000, 75.000 personas. Ese es el cuello de botella. Tenemos una oferta laboral enorme y una absorción laboral muy pequeña. Entonces, lógicamente, de todos estos que quieren trabajar, se tiran al sector informal, que es la única vía. Por supuesto, pueden ser mal pagados, por supuesto, pueden trabajar mucho más horas. Y ahí quiero tocar un tema que es importantísimo, que es la productividad laboral. ¿De qué depende un aumento del salario en reales términos? Depende de las horas que trabajas más, te pueden pagar más, pero también depende de la productividad de esa persona, de ese empleado, ¿verdad? Eso es muy importante. Y nosotros como país estamos arrojando al mercado laboral gente con paupérrima productividad. Lo que decías vos, una persona que se arroja a su primer empleo, que es el más difícil de conseguir, con una educación pésima y con problemas de salud y con incentivos para ser formal bajísimos. ¿Qué vos pensás? IPS. Hasta el empleado le dice al patrón, yo no quiero IPS, págame más nomás a mí si me voy a ir a encontrar un desastre en la salud y mi jubilación, que yo no voy a vivir de esa jubilación porque no da. Entonces, la pregunta aquí crucial es cómo nosotros generamos de esa masa que se me incorpora de jóvenes al primer empleo, cómo generamos políticas públicas para hacer que esa persona lastimosamente no bien formada por nuestro sistema educativo, pueda por lo menos tener entrenamiento en la empresa. El mejor entrenamiento que hay hoy es el entrenamiento dentro de la propia empresa. Es decir, aprender haciendo. Pero para eso tenemos que generar políticas públicas. Tenemos que decir, bueno, estas personas van a tener este tipo de ayuda para su primer empleo dentro de cualquier empresa, hasta que esa persona esté capacitada. Lo que nosotros tenemos que lograr, Francisco, es que la gente se pelee por el empleado. Esa es la forma genuina de aumentar el salario. Vos estás trabajando acá en esta empresa, viene otra y te dice, che, Francisco, yo quiero que te vayas a trabajar conmigo, ¿cuánto te están pagando? Y te duplico. Esa es la forma genuina de aumentar el salario. Estos aumentos de salario mínimo no tienen trascendencia, no impactan dentro de la capacidad de consumo. Lastimosamente nuestra gente no se beneficia de eso. Nuestra gente se va a beneficiar
cuando por nuestros hijos o por la gente que quiera empezar a trabajar se empiecen a pelear las empresas y te digan, no, yo te pago 3, yo te pago 4, yo te pago 5, yo te pago 10 millones, salí de otra empresa, yo te voy a traer la mía. Pero con esta masa que tenemos nosotros hoy de 600.000 personas que no están encontrando oportunidades y con una economía que genera solamente 75.000 nuevos puestos de trabajo por año, ese es el cuello de botella que tenemos que atacar. Ahora, nuestra clase política habla de una cantidad determinada de generación de empleos. El presidente Santiago Peña, cuando asumió, si mal no recuerdo, y no me van a permitir aquí a los dos economistas que tengo en los estudios de NPI mentir, pero creo que hablaba de 500.000 puestos de trabajo, ¿no? En los 5 años de gestión como presidente de la República. Esto significa un aumento de 25.000 más, aparte del promedio que mencionó justamente el doctor Luis Aguirre Blanco, porque 75.000 hoy es el promedio de, digamos, puestos de trabajo que genera el país. No es una cuestión menor, 25.000 más de donde primero. Lo segundo, lo que ya habíamos señalado, que esta competitividad del trabajador paraguayo ante, digamos, una educación que primero no prepara para el mercado y segundo, que no solamente no prepara para el mercado, sino cuestiones elementales como comprensión lectora, como cálculos de aritmética elemental, según los resultados dados a conocer por el propio órgano rector, que es el Ministerio de Educación, estamos, digamos, sacando, hablando mal y pronto del sistema educativo, egresando del sistema educativo, analfabetos funcionales. Entonces, ¿qué tipo de fuentes de empleo también se van a generar frente a una población que no tiene competitividad, cuyo sistema educativo tampoco apunta, digamos, ¿no?, a generar trabajadores competitivos? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. ¿Qué es lo que realmente habría que hacer? ¿Qué tipo de empleo realmente? Y por otro lado, la cuestión de que si en Paraguay queremos hacer alguna reforma, hoy cualquier analista, sea educativo, sea analista político, sea analista económico, dice, cualquier reforma en cualquier área no se puede hacer, sobre todo en los países de América Latina y particularmente en Paraguay, si no hacemos una reforma tributaria. Es decir, si no se paga más impuestos, ¿no? Vamos a ver si eso realmente es así según nuestros invitados de hoy. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. Finalmente, el ministro Riera termina reconociendo error en datos de inseguridad a nivel país. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. El ciudadano se siente abandonado por las autoridades. La única justificación para que exista el Estado es para brindar cuestiones básicas como seguridad para la población. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Peime por pico vecina. Sí, todo bien. Pide que estemos atentos a los síntomas del dengue. Le voy a denunciar. ¡Cállate! Tengo problemas. Déjame, vaya, porque no.
Al pedo. Siempre lo mismo. De boludo. ¿Y si llamamos a la policía? ¿Qué te vas a meter en problemas ajenos? Después se van a arreglar. Ya, acá tú. Sí, voy a llevar. ¿Cuánto está? 7.500. En esta casa que están viendo ustedes en pantalla, toda una familia fue hallada sin vida y con signos claros de violencia. Lo triste, una vez más, los vecinos habían detectado en reiteradas ocasiones una escalada de violencia. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea muy tarde. ¿Qué pudimos haber hecho para evitar esta tragedia, esta situación de tragedia que se vive una vez más en esta zona? Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Los 500.000 millones está demostrado. Hicimos una proyección desde justamente el año que nosotros hemos asumido. Fueron 5 horas en las cuales no supieron decir a dónde fue a parar la cantidad de dinero que está faltando de las cuentas bancarias. Él no quiere decir que esa plata se usó para pagarle al funcionariado. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que es imposible mejorar las condiciones de vida en Paraguay a través de las reformas que se pudieran emprender si no hay una revisión de la política tributaria. Pero traslado la pregunta a los estudiosos. Luis Rojas, ¿cómo está el tema tributario en Paraguay comparado con los países del Mercosur? Bueno, la política tributaria paraguaya responde a esa matriz primario exportadora, justamente que necesita una baja presión tributaria, porque nos genera un desarrollo económico, nos genera un valor agregado importante. Entonces la competitividad, digamos, se basa mucho en los bajos costos de impuestos, de salario, bajo costo de la tierra históricamente y otros recursos como el agua, la electricidad. Tiene que ver con eso y el resultado es un Estado pequeño, a pesar de que se diga que el Estado paraguayo es muy grande, es un Estado que tiene un 10% de presión tributaria y mantuvo eso históricamente en la década del 50. Antes de que asuma Stroessner, la presión tributaria era 8%. Hoy, 70 años después, estamos en 10%. O sea, nosotros no salimos de esa lógica de Estado pequeño esperando que el desarrollo venga exclusivamente del sector privado. Y el discurso es ese, mantener los bajos impuestos para que se formalice la economía, para que venga la inversión extranjera y nos desarrolle. O sea, la experiencia histórica nos muestra que no ha sido por lo menos el camino hasta hoy adecuado y hemos sustentado entonces un Estado pequeño al contrario de los países de la región, Argentina, Brasil, Uruguay, son países que tienen una presión tributaria, una recaudación de impuestos del más del 25% en relación al Producto Interno Bruto. Otros países, los países desarrollados están por encima del 30%, ¿verdad? En Europa, Estados Unidos, pero incluso países bastante liberales, digamos, como Chile, está cerca del 20%. O sea, es un problema porque al no tener recursos, el Estado no puede hacer bien muchísimas cosas y de hecho no las hace. En salud, educación, infraestructuras mínimas. Lo que el paraguayo y la paraguaya paga por tener las calles en tan mal estado y tener que llevar al vehículo al taller permanentemente, no nos damos cuenta, es el pésimo estado que tenemos. Lo que la gente gasta en seguridad, o sea, el que puede pagar un guardia, paga un guardia. El que puede la muralla, el que puede el alambrado, el que puede la cámara, el que puede hasta el vehículo blindado. O sea, la falta de seguridad pública se convierte en un enorme costo para la gente, de todos los niveles, ¿verdad?
Entonces, esa falta de impuestos, de ingresos, se ha transformado en un Estado muy, muy deficiente en la provisión de los servicios que la gente demanda. Y entonces todo ha terminado cargándose al presupuesto familiar. Ese discurso de que en Paraguay hay baja inflación es muy mentiroso, porque la inflación refiere a la variación del costo, del nivel de precios, ¿verdad? Pero en Paraguay puede que no haya demasiada variación, pero el costo de vida no es bajo. En general es alto porque el Estado está ausente. Entonces, alquilar una vivienda, una pieza, un lote, es tremendamente oneroso para la gran mayoría de la población. El transporte público es sumamente deficiente. La gente termina comprando la moto, el auto y pagando mucho más porque no tenemos un sistema de transporte decente como tienen todos los países de la región. Hasta Bolivia nos pasó en todos estos aspectos ya en infraestructura. O sea, el no Estado, los bajos impuestos nos han pasado la factura enormemente a todas las familias porque tenemos que costear todo. En salud, porque los colegios no te forman en inglés, en informática, tenés que enviarle a tu hijo aquí y allá, no le dan formación deportiva, tenés que pagar otra vez en otro lugar. En salud sabemos cómo es la situación. Entonces creo que el gran ausente en el desarrollo económico paraguayo es el Estado y las políticas públicas, y lastimosamente no logramos todavía revertir este discurso de que la competitividad se basa en el Estado pequeño, reducido, los bajos impuestos y las inversiones extranjeras que va a venir. Tenemos todos esos elementos, bajos impuestos, bajos salarios, desregulación de la economía, y Paraguay tiene la inversión extranjera más baja de todo el continente. Uruguay tiene 10.000 millones de dólares de inversión extranjera y Paraguay tiene 400 millones. 10.000 Uruguay, más chico, nosotros tenemos 400. Y países centroamericanos también están por encima de Paraguay. Nicaragua, Guatemala, Honduras tienen 2, 3, 4 veces más inversión extranjera que Paraguay. O sea, es un mito lo que nos vendieron y ya es hora de salir de esa falacia y apuntar a un modelo de desarrollo en base a la productividad, la inversión, la formación. Y el Estado tiene un rol indispensable en todo. Lo tuvo en Taiwán, lo tuvo en Japón, lo tuvo en Corea, lo tuvo en Finlandia. En todos los países el Estado tuvo un rol necesariamente promotor del desarrollo. Y es la gran deuda de nuestro Estado, nuestra economía y nuestro proceso histórico, ¿verdad? Si bien Luis Aguirre Blanco es bajo el impuesto que pagamos en Paraguay, también el retorno es casi nada, ¿no? Porque, digamos, ¿qué retorno tenemos lo que pagamos impuestos en este país en relación, por ejemplo, con el servicio de transporte público, en relación con la educación, en relación con la salud? Es decir, tenemos que ver alguna movilidad porque es pésimo el servicio de transporte público. Tenemos que ver un colegio, digamos, privado. Tenemos que ver una medicina prepaga, simplemente por mencionar, evidentemente, 3 aspectos. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para elevar los impuestos, pero para que realmente pueda haber también retorno si aquellos que tienen mayores ingresos pagan más, digamos, más impuestos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la calidad del gasto, ¿verdad? Que no es tampoco una cuestión menor, digamos, cuando nos referimos a la gestión del Estado. ¿Cómo lograr esas dos cuestiones? Es un equilibrio, Francisco y televidente, un equilibrio muy difícil de lograr. Nos ha pasado en Paraguay que teníamos ingresos tributarios medianamente buenos en el pasado, pero con un clientelismo y una cantidad de funcionarios públicos que crecían más que el ingreso. Entonces acá, digamos, desde el Estado hay que poner ciertos corsets que hubieron, ¿verdad? Es decir, el endeudamiento no puede pasar del 3% del Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿verdad? Que después con la pandemia un poco se dejó de lado. Si eso no hacemos, como decía mi colega Rojas recién, con la inercia histórica que tenemos del clientelismo, de la vecina, del amigo, que a todos le metemos dentro del sector público, lo único que va a pasar es que si nos ordenamos desde el gasto, como vos bien decís, aumentan los impuestos, que no todos los impuestos seguramente son beneficiosos
porque tenemos algunos impuestos que son muy regresivos. El impuesto al valor agregado, por ejemplo, es muy regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que afecta a las clases sociales más bajas con mucho más fuerza, porque las clases sociales más, digamos, golpeadas consumen el 100 o más que el 100% de su ingreso. Y como ese consumo es el 100% de su ingreso, cualquier cosa que grave el consumo, como el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, le golpea y lo hace más pobre todavía. Entonces hay que cuidar también, dentro de la reforma tributaria, evidentemente son mejores los impuestos no regresivos, los impuestos directos, los impuestos que gravan la riqueza, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, hay que decir también que ese esfuerzo no va a tener ningún impacto si es que el gasto, como dejaba entender recién el doctor Rojas, no va dirigido a la inversión, no al gasto corriente, no a los salarios, no al clientelismo, a la inversión. Y la inversión, digamos, si bien es cierto, ha mejorado levemente en los últimos años, de nuevo se ve golpeada ante situaciones económicas. Entonces, ¿quién sufre cuando hay una falta de crecimiento económico? Sufre la inversión pública. Y si la inversión pública no existe, no se genera inversión privada. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros, el sector privado invierte donde va a encontrar ganancias medianamente rápidas. Pero hay sectores que no se pueden desarrollar si no hay inversión de alguna naturaleza. El sector privado entra después a invertir. Pero si no hay colegio, no hay luz, no hay agua, no hay vías de comunicación medianamente razonables como para sacar los productos con lluvia, y lógicamente nadie va a invertir ahí, ¿verdad? Entonces, eso es parte de un escenario donde las políticas públicas estén bien direccionadas. Y para unir esto al centro de nuestro tema de hoy, Francisco, que es el empleo, el salario, nosotros hemos tenido en los últimos años una destrucción creativa. Es decir, como decía un economista muy famoso, que es Schumpeter, decía él, bueno, hay destrucción y creación. Algunas veces se destruye para crear. ¿Qué tipo de oferta laboral, qué tipo de jóvenes nosotros estamos arrojando al mercado? Tipos que van a manejar inteligencia artificial, porque no es inteligencia artificial lo que se va a venir, ya se vino. La inteligencia artificial está instalada, eso desplaza mano de obra, pero desplaza y crea. Yo me acuerdo una anécdota que se han de recordar los televidentes hace como 20, 25 años atrás. Recién se empezaban a hablar de las computadoras. Y muchos economistas decían, bueno, la computadora va a ser el fin de aquellos que archivan, los que trabajan en los archivos, los que guardan los documentos. Vos te vas a acordar, digamos, de esa época donde se venía, tipo inteligencia artificial de hoy, ¿verdad? Se venía la debacle. El mundo colapsaba. La gente no iba a tener más empleo, íbamos a ser reemplazados por las computadoras. Hoy la misma cosa con la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Sí, se destruyeron empleos físicos de gente que archivaba, gente que tipeaba en la famosa máquina de escribir, ¿verdad? Pero se crearon empleos nuevos. ¿Quiénes? Aquellos que hacían las computadoras, aquellos que hacían los chips, aquellos que hacían, digamos, los productos tecnológicos. Esa es la oferta laboral que hoy tiene que estar en el debate educativo nacional. Es decir, arrojar al mercado laboral a nuestros jóvenes con una preparación que sea absorbida por los sectores que más empleo generan. Y para darte un dato interesante para compartir con los televidentes, 70%, 70, del empleo nacional se genera solamente en el sector terciario, ni siquiera en el primario o secundario, que son las industrias y construcción. Si bien la construcción vino aumentando un chiquitito, su impacto todavía es menor. Pero todo lo que es servicio, todo lo que es restaurante, comercio, eso significa 70% de la demanda laboral. Quiero ir con ese dato a la pausa, formulando la siguiente pregunta. ¿Qué reorientación requiere la política económica de Santiago Peña? Responden a esa pregunta mis invitados a la vuelta de la pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. La policía comienza a tener nuevos datos. Con respecto a esto, se dio a conocer la participación de empresarios dentro del esquema delictivo. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Y es importante también destacar esto porque en realidad es muy difícil hoy día lo que ocurre en nuestro país, el flagelo en cuanto a lo que es también la venta de estupefacientes. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles a las 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Veme por una pico vecina. Sí, todo bien. Pide que estemos atentos a los síntomas del dengue. Le voy a denunciar. ¡Cállate! No te tengo problema. Déjame en paz, ya porque no. Al pedo. Siempre lo mismo. De boludo. ¿Y si llamamos a la policía? ¿Qué te vas a meter en problemas ajenos? Después se van a arreglar. Ya, acá tú. Sí, voy a llevar. ¿Cuánto está? 7.500. En esta casa que están viendo ustedes en pantalla, toda una familia fue hallada sin vida y con signos claros de violencia. Lo triste, una vez más, los vecinos habían detectado en reiteradas ocasiones una escalada de violencia. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea muy tarde. ¿Qué pudimos haber hecho para evitar esta tragedia, esta situación de tragedia que se vive una vez más en esta ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Si tuviéramos que revisar la política económica del Poder Ejecutivo y sugerir, digamos, recomendaciones, ¿cuáles serían los aspectos a sugerir, Luis Rojas? Bueno, para mí es fundamental un pasito antes del cambio en la política pública. Creo que es la sociedad paraguaya tiene que cambiar su visión sobre el trabajo. Yo creo que predomina en el Paraguay la visión del trabajo como un costo. O sea, se impuso esa visión empresarial de corto plazo, que ve los costos y hay que bajar los costos y hay que romper ese paradigma. El trabajo tiene que ser un elemento dinamizador, un elemento que dinamiza el consumo, porque el salario, los ingresos le permite consumir a la gente, el consumo dinamiza la economía, la producción, las empresas, y además de dinamizar el consumo, el trabajo tiene que dinamizar la propia producción en base a una mejora en su productividad. O sea, ya no tenemos que ver al trabajo como un costo y bajar el costo y bajar y al mínimo, y todavía predomina eso y es muy dañino. Creo que el trabajo tiene que ponerse en el centro como un factor de desarrollo nacional y para eso hay que darle lugar. O sea, buena remuneración, buen salario, buena formación. La política pública tiene que estar orientada a ese fin. Como parte de la visión país, el trabajo tiene que estar en el centro, tanto como en su rol de
generación de consumo como en su rol de generación de producción en base a una buena productividad. Y creo que eso no es solamente el Estado. La propia sociedad tiene que revalorizar el rol del trabajo y eso finalmente tiene que convertirse en política pública. Este tema del salario mínimo, es cierto que abarca muy poca gente, un 14%, 15% de 300.000 personas de un universo de más de 3 millones, pero es una señal también. O sea, el aumento del salario nos indica que hay que proteger el poder adquisitivo del trabajador, en lo posible mejorar eso, porque su calidad de vida está en función a eso, y es un indicador donde toda la clase trabajadora o la gente, los trabajadores y trabajadoras en general, tienen que mejorar sus niveles de ingresos. No solo los que ganan salario mínimo, pero esa sí es una señal para mí importante que indica, bueno, el trabajo tiene que ser bien pagado, bien formado, bien remunerado para que sea un factor de desarrollo y ya no nuestro desarrollo se base en los bajos impuestos, bajos salarios, que nos ha demostrado nuestra experiencia histórica que no es el camino correcto. Luis Aguirre Blanco, ¿qué sugerirías en términos de reorientación de la política económica del gobierno? Bueno, realmente nosotros tenemos, como justito antes de terminar el bloque estábamos comentando, tenemos que mirar cuáles son los sectores económicos que más empleo generan. Y ahí hay que insistir. Yo tomo un poco lo que decía recién el doctor Rojas. El salario mínimo, si uno se pone a pensar, vive una persona con 2.500.000, 2.600.000, una familia, perdón, una familia, con 2.600.000, 2.700.000, no. Ahora, ¿qué ha pasado en la sociedad paraguaya? Trabaja no solamente el papá, la mamá y todos los hijos, y todos hacen una vaquita. Eso no era así hace 20, 30, 40 años, donde la mamá criaba a los hijos, donde, digamos, los hijos no necesitaban trabajar tanto hasta terminar la universidad o hasta mediados de haber culminado la universidad. Hoy eso cambió. Es imposible que una familia entera se pueda mantener con ese nivel de salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que te decía hace un minuto, nosotros tenemos que hacer que la gente se pelee por la oferta laboral. ¿Y cómo hacer eso? Haciéndole crecer a los sectores que más empleo generan, que son los terciarios. El comercio, los hoteles, los restaurantes, eso es lo que genera más empleo. Y los números están. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer en cuanto a incentivos? Si queremos nosotros dar incentivos, hay que dar incentivos a ese sector, ¿verdad? Para capacitar a la gente si yo no puedo arrojar gente del colegio o la universidad enfocado al sector agropecuario y pensar que yo voy a mejorar la calidad del empleo. Porque si yo hoy no le estoy educando a los chicos que van a terminar el colegio en la universidad con inteligencia artificial, con herramientas de internet, entonces estoy generando un futuro ejército desempleado, porque eso no va a querer ni el sector público ni el sector privado. Entonces ahí está el gran rol que nosotros tenemos como, de nuevo, Visión País, ¿verdad? Esa es la visión que nosotros tenemos que tener, y ahí va a mejorar la productividad, y tenemos que tener una ley que ande de primer empleo. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, doctor Luis Rojas, por colaborar con nosotros en este análisis. Un gusto, Francisco. Muchas gracias, doctor Luis. El placer de siempre, Francisco. Muy un amable. gusto. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Entonces es momento de tomar más en serio esto.
a favor totalmente de la pensión, para ampliar un poco más, pero también evitar de que otros chicos no pasen por esta situación. Realmente ahí está el secreto, estimado Ese diputado. tiene que ser el Evitar que pase, no debería pasar. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Vamos a esperar el próximo feminicidio y ahí volvemos a ver cuando es noticia. Wow, todas las autoridades se mueven, dan una reacción, pero después no pasa nada. Termina todo con el perdón del término en el país. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En Teledía Noticias, nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. El ministro del Interior, Enrique Riera, alardeó sobre números de seguridad en Paraguay que terminaron siendo falsos. Había dicho que Paraguay es el país más seguro de Sudamérica. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Loan, ahí lo estamos observando, este niño de 5 años que sigue desaparecido. Y estamos ante un escenario que evidentemente es grave porque podría tratarse de un caso de trata de personas. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Salario mínimo y economía nacional. ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes? Fue el tema de análisis. El doctor Luis Aguirre Blanco nos dejó un par de reflexiones y datos muy relevantes. Nos decía que solamente el 30% de los que trabajan reciben el salario mínimo. El 70% forman parte del denominado sector informal. Por otro lado, nos decía también el doctor Aguirre Blanco que 600.000 personas jóvenes de entre 15 a 29 años no trabajan. Esto no es una cuestión menor. Y nos decía que precisamente lo que habría como solución, lo que habría que hacer es justamente incentivar, hacer crecer a aquellos sectores que más empleos generan. Por otro lado, el doctor Luis Rojas nos decía que Paraguay tiene solamente un 10% de presión tributaria y comparaba con, digamos, los años antes de asumir Alfredo Stroessner, que asumió en el año 1954, nos decía, Stroessner antes de asumir la presión tributaria en Paraguay era del 8%. Imagínense cuántas décadas transcurrieron, 70 décadas, ¿no? Y solamente 2% aumentó de presión tributaria. Por otro lado, nos hablaba el doctor Luis Rojas de la necesidad de una revisión del modelo económico paraguayo sustentado en la agroexportación, es decir, tierra, agua, que tiene 150 años de vigencia este modelo. Y fundamentalmente, nos decía, falla el modelo económico y político. Pero también decía que la revisión del salario mínimo es una señal de interés del Estado hacia la mejora de las condiciones de vida del trabajador. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.